Era el 5 de julio de 1943. Aún no había salido el sol cuando los observadores soviéticos escucharon un sonido que jamás habían oído. No era artillería, no era infantería. Era un estruendo metálico constante, profundo, como si la tierra vibrara. Ese sonido anunciaba que estaba a punto de comenzar la mayor batalla de tanques de toda la historia. En las primeras líneas, los comandantes soviéticos recibían informes urgentes. Columnas enteras de tanques alemanes avanzando hacia el norte. Tigres y panteras moviéndose por el sector sur. Miles de vehículos blindados concentrándose para una ofensiva enorme. La Wehrmacht había apostado todo para cortar el saliente de Kursk y cambiar el rumbo de la guerra. Si rompían las defensas soviéticas en los primeros días, el frente oriental podía derrumbarse. Pero había un detalle que los alemanes no imaginaban. Los soviéticos ya conocían cada movimiento de la ofensiva. Durante semanas, habían construido defensas en profundidad increíbles. 8 líneas defensivas, cientos de kilómetros de trincheras, cinturones de minas tan densos que abrir un paso de unos metros llevaba horas, cañones antitanque camuflados en cada punto posible. La URSS había preparado una fortaleza gigantesca. Cuando la artillería alemana abrió fuego, el cielo se iluminó como si fuera de día. Los primeros ataques parecían funcionar. Los Tigres rompieron zonas de la línea. La infantería motorizada capturó varias aldeas. Parecía que el plan alemán iba bien. Pero todo cambió cuando la segunda oleada alemana chocó contra una línea defensiva soviética que no debería existir según sus mapas. Encontraron nuevas trincheras, nuevos búnkers y nuevas posiciones artilleras que habían sido construidas en secreto. Ahí surgieron las primeras dudas entre los mandos alemanes. ¿Cómo sabían los soviéticos exactamente por dónde iban a atacar? ¿Por qué la resistencia era tan fuerte en ese sector? La respuesta se descubriría años más tarde. Los soviéticos habían interceptado comunicaciones alemanas y habían recibido información clave de agentes infiltrados. La ofensiva alemana no era una sorpresa. Era un plan que la URSS conocía casi al detalle. Mientras los alemanes concentraban todos sus esfuerzos en avanzar, los soviéticos mantenían oculta su carta final. Una enorme reserva blindada compuesta por miles de T-34, preparada para lanzarse al contraataque en el momento preciso. Kursk no sería una batalla normal. Sería un choque titánico entre dos potencias militares en el que se decidiría el destino del frente oriental. Y lo más importante es que todo aquello solo era el principio. Mientras los tanques alemanes trataban de abrirse camino, el amanecer reveló una imagen que nadie en la Wehrmacht esperaba ver. Kilómetros enteros de tierra removida. Líneas y más líneas de trincheras recién cavadas. Campos de minas que parecían infinitos. Y detrás de todo eso, posiciones antitanques soviéticas ocultas entre la vegetación. Era como si cada metro de Kursk hubiera sido convertido en un laberinto diseñado para frenar la maquinaria alemana. Los primeros Tigres avanzaron confiados. Sus cañones de 88 milímetros podían destruir cualquier blindado soviético a larga distancia. Pero esa confianza se convirtió en terror cuando varios de ellos quedaron inmovilizados por explosiones bajo sus orugas. No eran minas aisladas, eran capas de minas colocadas una encima de otra. Para avanzar 100 metros necesitaban horas, ingenieros y una cantidad enorme de protección. Eso dio tiempo a los soviéticos para organizar una defensa casi perfecta. En varios sectores, los alemanes lograron pequeños avances. Pero cada vez que tomaban una posición, descubrían que estaba diseñada para sacrificarse. Tras capturarla, aparecía otra línea idéntica un poco más atrás. Luego otra y otra. Era un sistema defensivo tan profundo que ni los mandos alemanes entendían dónde terminaba. Los informes empezaron a repetirse. Avances lentos, bajas crecientes, un desgaste constante. Mientras tanto, en el cuartel soviético, los generales observaban con calma. Ellos sabían que cuanto más tiempo pasara, más se desgastaría el enemigo. El objetivo no era detener a los alemanes en la primera línea. Era absorber su ataque,
hacerles gastar combustible, munición y moral. Y sobre todo, obligarles a concentrarse en un punto muy concreto, porque cuando estuvieran atrapados en ese punto se lanzaría el contraataque. Ese enemigo invisible que tanto temían los alemanes no eran los tanques, no eran los soldados enemigos, era la estrategia soviética, una estrategia que convertía el terreno en un arma, una estrategia que había sido afinada durante meses y que estaba diseñada para, llegado el momento, destruir a la fuerza blindada más poderosa del mundo. Ese momento estaba cada vez más cerca, y lo que ocurriría después sería una de las escenas más brutales de toda la Segunda Guerra Mundial. El 8 de julio los observadores soviéticos empezaron a notar un cambio extraño en el frente sur. El ruido de los motores alemanes era más intenso. Las columnas de polvo eran más anchas, y los informes de los exploradores indicaban que las formaciones blindadas de élite alemanas se estaban concentrando en un mismo punto. Ese punto era Prokhorovka, una pequeña localidad que, sin saberlo, estaba a pocas horas de convertirse en el campo de batalla de la mayor colisión de tanques de la historia. Los comandantes soviéticos entendieron de inmediato lo que significaba. Si los alemanes rompían esa zona, podrían rodear a miles de soldados soviéticos. Era un punto crítico, y la única forma de detenerlos era lanzando la reserva blindada completa. Miles de tanques soviéticos T-34 empezaron a avanzar hacia ese sector, mientras los ingenieros intentaban despejar caminos improvisados entre los campos minados. Muchos tanques se quedaban atrapados, otros se incendiaban, pero el resto continuaba moviéndose porque no había alternativa. Al amanecer del 12 de julio, un silencio extraño se extendió por Prokhorovka. Los alemanes se preparaban para el ataque final. Los soviéticos esperaban la orden de avanzar, y de repente el cielo se llenó de artillería. Los soviéticos lanzaron un bombardeo masivo para intentar frenar a los alemanes, pero los Tigres y Panteras seguían avanzando. Blindaje grueso, cañones letales, tripulaciones experimentadas. Eran máquinas casi invencibles en campo abierto. Lo que ocurrió después fue una locura. Los tanques soviéticos avanzaron a toda velocidad para cerrar la distancia y evitar que los Tigres dispararan desde lejos. En muy pocos minutos, cientos de tanques chocaban casi cara a cara, a veces tan cerca que las torretas apenas podían girar. Había tanques embistiéndose, otros quedaban atascados entre cráteres. La línea entre el orden y el caos desapareció por completo. Los alemanes tenían mejor tecnología, pero los soviéticos tenían la ventaja de la cantidad y de la proximidad. En un combate tan caótico, muchos Tigres no podían apuntar correctamente, y los T-34, más ágiles, lograban acercarse lo suficiente para disparar en los puntos débiles del blindaje alemán. Nunca antes se había visto algo así. 3.000 tanques. Polvo. Fuego. Explosiones por todas partes. Un infierno mecánico del que ningún soldado olvidaría jamás ni un solo detalle. Para los alemanes esta batalla debía ser el golpe decisivo. Para los soviéticos era la prueba final de supervivencia. Y lo que estaba a punto de pasar determinaría quién tenía realmente el control del frente oriental. El combate en Prokhorovka continuó durante horas. Lo que al principio parecía un avance prometedor para los alemanes, empezó a transformarse en un problema insostenible. Los Tigres y Panteras consumían enormes cantidades de combustible. Los ingenieros no podían seguir el ritmo para reparar orugas dañadas, y las comunicaciones entre unidades empezaron a fallar por la intensidad del combate. La ofensiva, diseñada para ser rápida y demoledora, se había convertido en un atasco mortal. Mientras tanto, los soviéticos, aunque sufrían pérdidas enormes, seguían llegando en oleadas. Cada vez que un T-34 era destruido, aparecían dos más por detrás, levantando nubes de polvo que confundían a los artilleros alemanes. Los comandantes germanos empezaron a darse cuenta de algo inquietante. No estaban frente a una fuerza soviética debilitada, estaban frente a un ejército que había estado preparándose para este momento concreto durante meses. En varias zonas del frente los alemanes consiguieron pequeñas victorias. Un grupo de Tigres logró abrir una brecha. Una división blindada avanzó unos kilómetros más allá de lo previsto.
Pero esos pequeños éxitos no cambiaban la realidad. Cada metro ganado costaba demasiado. Muchos vehículos quedaban inutilizados sin ser destruidos. Y sobre todo, cada avance era recibido por nuevas defensas soviéticas que parecían no terminar nunca. La situación empeoró cuando las fuerzas aéreas soviéticas entraron en acción. Los cazas Ilyushin empezaron a golpear las columnas alemanas desde baja altura. Los bombarderos ligeros atacaban carreteras, munición y combustible. La logística alemana, ya muy presionada, comenzó a colapsar. Sin combustible, incluso el mejor tanque del mundo es solo un cascarón inmóvil. Fue entonces cuando llegó la noticia que hundió la moral alemana. Otro frente, muy lejos de Kursk, había sido atacado. Las tropas en Italia necesitaban refuerzos urgentes. Eso significaba una cosa: la operación en Kursk tenía que detenerse. No porque hubieran sido derrotados tácticamente, sino porque Alemania ya no podía permitirse continuar una batalla de desgaste tan enorme. Cuando la orden llegó a las divisiones blindadas, la sensación fue amarga. Habían puesto todo su potencial tecnológico y táctico en esta ofensiva, pero no habían logrado romper las defensas soviéticas. Y lo peor es que el enemigo aún tenía fuerzas frescas para contraatacar. Los soviéticos lo supieron en cuanto vieron que el avance alemán se detenía. Era el momento que habían esperado. El punto exacto en el que la Wehrmacht estaba cansada, dividida y sin iniciativa. Y ese era el instante en el que la batalla cambiaría para siempre. Cuando los soviéticos confirmaron que la ofensiva alemana se había detenido, se activó el plan final. Era el momento de lanzar el golpe que llevaban preparando desde el inicio de la operación. Miles de soldados, tanques y unidades acorazadas que hasta entonces no habían entrado en combate, empezaron a moverse hacia el frente. Su misión no era resistir, era expulsar al enemigo y recuperar el territorio perdido. El 15 de julio comenzó el contraataque soviético en los sectores clave. Las tropas alemanas, ya desgastadas por días de combates intensos, se encontraron de repente bajo una presión enorme. El frente empezó a retroceder. Las líneas defensivas improvisadas no resistían. Los Panzer que aún quedaban operativos no podían frenar la avalancha de T-34 que avanzaban sin descanso. El equilibrio que había sostenido la batalla se inclinó de golpe. En algunos puntos los soviéticos avanzaban tan rápido que rebasaban posiciones alemanas sin darse cuenta. La artillería roja golpeaba sin parar. La fuerza aérea soviética, cada día más presente, atacaba columnas enteras. Fue un giro brusco y devastador. La Wehrmacht pasó en cuestión de horas de intentar avanzar a intentar sobrevivir. Lo más sorprendente es que el mando alemán entendía perfectamente lo que significaba ese retroceso. Kursk no era solo una batalla perdida. Era la prueba de que Alemania ya no tenía capacidad para lanzar grandes ofensivas en el frente oriental. La iniciativa se había perdido. A partir de ese momento, la guerra cambiaría por completo. Los soviéticos continuaron empujando durante días, aldea tras aldea, línea tras línea, recuperando cada metro al mismo ritmo con el que lo habían perdido. Los soldados alemanes hablaban de una sensación inquietante. Era como si la ofensiva alemana hubiera despertado a un gigante. Y ese gigante ahora avanzaba sin que hubiese forma de detenerlo. Cuando finalmente el frente se estabilizó semanas después, quedó claro que Kursk había marcado un antes y un después. Alemania nunca volvería a recuperar la capacidad ofensiva que tenía al principio. Y la Unión Soviética, que había resistido el golpe y respondido con una fuerza imparable, tomó definitivamente el control del conflicto en el este. Kursk no fue solo una batalla enorme. Fue el punto exacto en el que las fuerzas del eje comenzaron a retroceder sin posibilidad de recuperarse. Miles de tanques destruidos, decenas de miles de soldados caídos, y un mensaje claro para el resto del mundo. La guerra había cambiado de dueño, y a partir de ese día, el avance soviético sería constante hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.